Únase a nosotros para una historia de coraje y curación mientras seguimos el viaje de Leticia, de una relación abusiva para encontrar seguridad y nuevos comienzos en una granja remota. Esta poderosa historia explora el trauma, la recuperación y el florecimiento del amor inesperado en las circunstancias más desafiantes. Antes de comenzar esta historia, comente a continuación de dónde estás mirando. La noche estaba oscura y sin luna. Cuando Leticia corrió por la calle vacía, sus pasos resonaron contra el pavimento. A los 26 años, debería haber estado viviendo sus mejores años. En cambio, estaba corriendo por su vida, una pequeña mochila rebotando contra su espalda que contiene todo lo que pudo agarrar en los 5 minutos que tuvo que escapar. «Sigue moviéndote», susurró para sí misma luchando contra las lágrimas. Su mejilla magullada todavía saltó del último estallido de Eduardo. El influyente concejal y estrella política en ascenso le había prometido el mundo hace 3 años. Lo que entregó en cambio fue una prisión de miedo y dolor. Esta noche había sido diferente. Cuando él presionó esa pistola fría contra su templo y susurró: «La próxima vez que me avergüences en público, no te amenazaré», sabía que finalmente era hora de correr. Leticia dobló la esquina y vio la pequeña clínica donde su amiga María trabajaba en el turno de noche. María le había estado rogando que se fuera de Eduardo durante meses, desde que notó por primera vez que los moretones Leticia se esforzaron tanto de esconderse. «Gracias a Dios», susurró María cuando abrió la puerta trasera. «Me preocupaba que no lo hicieras». Leticia cayó en los brazos de su amiga. Finalmente dejó que sus lágrimas fluyan libremente. «Me va a matar si me encuentra, María. Tiene gente en todas partes, policía, ayuntamiento, en todas partes. María». Cerró la puerta detrás de ellos y llevó a Leticia a una pequeña oficina. «Por eso no te quedas en la ciudad. Mírame», dijo sosteniendo la cara de Leticia suavemente. «He organizado todo, nueva identificación, nuevos antecedentes y un lugar donde nadie te buscará. ¿Cómo tú?» «Mi primo posee una pequeña granja en el campo, a unas 4 horas desde aquí. Está registrado bajo un nombre diferente. Un hombre vive allí, se encarga del lugar. Tendrás el trastero completamente separado. Es hasta que descubras tu próximo paso». María le entregó un sobre de manila. El interior era una licencia de conducir con la foto de Leticia, pero un nombre diferente. «Ana Costa». «Ana», susurró Leticia probando el nombre en su lengua. «El autobús se va en 20 minutos. Eduardo no comenzará a mirar hasta la mañana. Para entonces estarás lejos». El sol estaba saliendo cuando el autobús finalmente se detuvo en la pequeña estación rural. Leticia, ahora Ana, se desprendió. Le dolía el cuerpo del viaje incómodo y las contusiones escondidas debajo de su ropa. La estación no era más que un banco de madera y una señal. Nadie más salió. «Disculpe», le preguntó al conductor. «¿Cómo llego al rancho Sunset?» El hombre mayor señaló un camino de tierra. «Aproximadamente 2 millas de esa manera. No hay taxis aquí, señorita». Ana le agradeció y comenzó a caminar. El polvo se aferró a sus zapatos y al dobladillo de sus jeans. Cada sonido la hacía saltar. Un pájaro que tomaba vuelo, la corteza lejana de un perro. La voz de Eduardo todavía resonaba en su mente. «Te encontraré donde quiera que vayas». Mientras caminaba, el paisaje cambió de casas dispersas a campos abiertos. Finalmente lo vio, una modesta granja con un ancho porche, rodeado de pastos cercados. Unos pocos caballos pastaban en la distancia y los pollos picotearon en el suelo cerca de un granero rojo. Ana se detuvo en la puerta, su corazón latía con fuerza. ¿Qué pasaría si esto fuera un error? ¿Qué pasaría si el hombre que vivía aquí no se podía confiar? Como si sus pensamientos convocados, la puerta principal se abrió. Un hombre alto entró en el porche, protegiendo los ojos del sol de la mañana mientras la miraba. Llevaba jeans desgastados y una simple camisa de trabajo azul con las mangas enrolladas. Su rostro estaba bronceado por el trabajo al aire libre y su cabello oscuro se enroscaba ligeramente en el cuello. ¿Puedo ayudarle?, llamó, su voz profunda, pero no amenazante. Ana respiró hondo y se acercó,
agarrando la carta que María había dado en ella. «Soy Ana, la amiga de María Oliveira. Ella dijo que me esperabas». El reconocimiento amaneció en su rostro, seguido de algo que Ana no pudo leer. Precaución, tal vez, o curiosidad. Pero no la ira, no asco. «Juan Pedro», dijo simplemente, extendiendo su mano. Cuando Ana se estremeció involuntariamente, lo retiró sin hacer comentarios. «María llamó ayer. Dijo que necesitabas un lugar para quedarte un rato». Ana asintió, incapaz de mirar a los ojos. «No seré ningún problema. Puedo pagar el alquiler o el trabajo. No hay necesidad de eso en este momento». Juan Pedro hizo un gesto hacia la casa. «Entra. Parece que has estado viajando toda la noche». El interior de la granja estaba sorprendentemente limpio y bien guardado. Muebles simples, pisos de madera que se usan suave con la edad y grandes ventanas que dejan entrar corrientes de luz de la mañana. Nada lujoso, pero todo tenía su lugar. Juan la condujo a través de la casa principal hasta una puerta en la parte posterior. «Esto es tuyo», dijo, abriéndolo para revelar una habitación pequeña pero cómoda con su propio baño. Una cama, individual cubierta con una colcha hecha a mano, un tocador, una silla junto a la ventana. Tiene una entrada separada desde el costado de la casa. Puedes ir y venir sin pasar por la casa principal si lo prefieres. Ana se paró en la puerta abrumada. Después de meses de caminar sobre cáscaras de huevo para pedir permiso para cada movimiento, el simple gesto de darle privacidad se sintió monumental. «Gracias», logró decir. Juan le entregó una llave. «El desayuno es a las 7, almuerzo al mediodía. Por lo general estoy trabajando en la granja durante el día. Hay un teléfono fijo en la cocina si necesita hacer llamadas». Hizo una pausa. Luego agregó cuidadosamente: «Nadie te molestará aquí. Estamos bastante aislados». Ana finalmente lo miró, buscando en su rostro cualquier señal del comportamiento controlador al que se había acostumbrado tanto. En cambio, encontró solo una estabilidad tranquila que de alguna manera alivió el constante nudo de tensión en su pecho. «¿No vas a preguntar por qué estoy aquí?», preguntó ella. Juan sacudió la cabeza. «No es mi negocio. María dijo que necesitabas un lugar seguro. Eso es suficiente para mí». Se giró para irse, luego se detuvo. «Pero si quieres hablar, soy un buen oyente». Cuando se fue, Ana se sentó al borde de la cama y finalmente se dejó respirar. La habitación estaba en silencio, excepto por los sonidos lejanos de la vida de la granja. Chickens, el clocking, el suave parto de los caballos. No hay ruido de la ciudad. Ningún Eduardo vuelve a casa. Su llave en la cerradura que indica si ella debe prepararse para su afecto o su ira. «Hasta que descubra lo que sigue», se prometió a sí misma acostada en la cama. En cuestión de minutos, el agotamiento la reclamó, y Ana durmió sin miedo por primera vez en años. Los siguientes días pasaron en un borrón de sueño y exploración cautelosa. Juan se mantuvo para sí mismo, dejando su comida cuando no vino a las comidas, dándole el espacio que claramente ansiaba. Pero Ana notó cosas. Como siempre, anunció su presencia antes de entrar en una habitación en la que estaba. Como nunca hizo movimientos repentinos a su alrededor, como su voz permaneció uniforme y tranquila. En su cuarta mañana en la granja, Ana se despertó temprano y se encontró atraída por la cocina por el olor a café fresco. João se sentó a la mesa, leyendo una revista agrícola, pero él, rápidamente, se puso de pie cuando ella entró. «Buenos días», dijo. «¿Café?». Ana asintió tomando asiento en el otro extremo de la mesa. «Gracias». João le sirvió una taza y la puso delante de ella, junto con un plato de tostadas. Luego regresó a su asiento dándole mucho espacio. «Las gallinas pusieron huevos adicionales ayer», dijo conversación. «Por lo general los vendo en el mercado los sábados, pero es mucho trabajo reunirlos solo». Ana reconoció la apertura por lo que era. «Podría ayudar», ofreció vacilante. «No sé nada sobre pollos, pero puedo aprender». Una pequeña sonrisa tocó los labios de Juan. «No es complicado. En su mayoría es solo ser gentil y consistente». Algo en la forma en que dijo que hizo a Ana preguntarse si estaba hablando de más que solo gallinas. Esa tarde,
Ana se encontró en el gallinero riendo a pesar de sí misma, cuando João le mostró cómo verificar los cuadros de anidación. Tienen personalidades, explicó, moviendo suavemente una gallina roja regordeta a un lado para revelar 2 huevos marrones. Esta es Matilda. Ella siempre es la última en renunciar a sus huevos. Cree que va a ser una madre. ¿Por qué no? ¿La dejas?, preguntó Ana, colocando cuidadosamente los huevos en la canasta que llevaban. João se encogió de hombros. No hay gallo. Los huevos no están fertilizados, señaló a una gallina blanca, mirándolo sospechosamente de su percha. Esa es Bianca. Ella picotea si no hablas con ella muy bien. Ana sonrió. La expresión se sintió extraña en su rostro. ¿Hablas con tus gallinas? Todos necesitan a alguien con quien hablar, respondió João simplemente. Más tarde, mientras lavaban los huevos en la bomba al aire libre, Ana se encontró estudiando el perfil de João. Sus rasgos eran fuertes, pero no difíciles. Sus manos, aunque insensibles por el trabajo agrícola, se movieron con sorprendente gentileza mientras manejaban los huevos frágiles. ¿Siempre has vivido aquí?, ella preguntó, sorprendiéndose con la pregunta. João la miró, como si fuera igualmente sorprendido de haber iniciado una conversación. No, me mudé aquí hace 4 años. Era el lugar de mis padres, pero se retiraron a la costa. ¿No querías quedarte en la ciudad? Una sombra pasó sobre su rostro. Necesitaba un cambio. Ana reconoció el aspecto, el que decía que había más en la historia, pero que la puerta de esa conversación estaba firmemente cerrada. Ella, de todas las personas, entendió la necesidad de secretos. Me gusta aquí, dijo en su lugar. Es pacífico. La expresión de João se suavizó. Es eso. Esa noche Ana se paró en su ventana, mirando cómo João se sentaba solo en el porche. A la luz de la luna, ella podía verlo levantar algo a sus labios, una armónica. La melodía que se dirigía a ella era inquietante, llena de un anhelo que entendía demasiado bien. Se preguntó qué había traído a este hombre tranquilo y gentil a este lugar aislado. ¿De qué se estaba escondiendo? ¿O qué estaba tratando de olvidar? Pasaron 2 semanas y Ana se instaló en el ritmo de la vida agrícola. Aprendió a recolectar huevos sin asustar a las gallinas, a hacer pan de la receta simple que João le enseñó, a alimentar a los caballos que pastaban en el pasto. El trabajo fue físico pero satisfactorio, dejándola agradablemente cansada al final de cada día. Lo más importante, aprendió a dejar de estremecerse en los movimientos repentinos, hablar sin calcular primero cómo se pueden recibir sus palabras, dormir durante la noche. João nunca la presionó para obtener información. Simplemente existió junto a ella, sólido y tranquilizador. A veces trabajaban en silencio acompañable. Otras veces le contó historias sobre los animales o las granjas vecinas. Él nunca preguntó por qué ella saltó a los ruidos fuertes, o por qué a veces ella tenía esa apariencia lejana que significaba que estaba de vuelta en su antigua vida, en el agarre de Eduardo. Una noche, después de un día en reparar postes de la cerca, se sentaron en los escalones del porche comiendo tazones de estofado. La puesta de sol pintó el cielo en naranjas y rosas brillantes, y una brisa fría llevaba el aroma de las flores silvestres. «Eres bueno con los caballos», comentó João. «Especialmente truenos. No suele llevar a los extraños». Ana sonrió, pensando en el semental negro que de hecho parecía favorecerla. «Monté un poco como niña. Antes…» Se detuvo, de repente, consciente de que estaba a punto de revelar algo de su pasado. João no empujó. En cambio dijo, «La música era lo mío. Antes». Ana lo miró curioso. «La armónica. Y el piano. Hay uno adentro, cubierto. No he jugado mucho desde que llegó aquí». «¿Por qué no?». João dejó a un lado su tazón vacío. «Algunas cosas te recuerdan demasiado lo que has perdido». La simple honestidad de sus palabras resonó en lo profundo de Ana. Antes de que pudiera detenerse, preguntó, «¿Qué perdiste, João?». Durante un largo momento, guardó silencio, mirando los campos de oscurecimiento. Finalmente dijo, «Mi hermano». Lucas tenía 19 años, conducía la noche del accidente. El dolor en su voz era tan crudo,
tan familiar, que Ana extendió la mano instintivamente, colocando la mano sobre su brazo. «Lo lamento». João miró su mano, luego le subió a la cara. Era la primera vez que lo había tocado voluntariamente. «Algunos días son mejores que otros», dijo en voz baja. Se sentaron en silencio cuando aparecieron las primeras estrellas. Ana pensó en cómo el dolor dio forma a las personas, cómo había torcido a Eduardo en algo cruel y controlador, pero cómo aparentemente le había dado a João un suave entendimiento que nunca antes había encontrado. Estaba con alguien. Se encontró diciendo, su voz apenas por encima de un susurro. «Alguien que me lastimó, por eso estoy aquí». La admisión colgaba en el aire entre ellos, el primer hilo de su historia real expuesta. João asintió una vez, aceptando sus palabras sin exigir más. «Ya no tienes que correr», dijo. «No aquí». Ana quería creerle. En ese momento, observando a las estrellas salir al lado de este hombre que llevaba su propio dolor tan silenciosamente que casi lo hizo. Pero más tarde esa noche, cuando la casa estaba oscura y silenciosa, Ana se paró nuevamente en su ventana. La paz que había comenzado a sentir ahora, luchada con la fría realidad que no podía escapar. Eduardo era poderoso, conectado, obsesivo. Si alguna vez la encontró, se envolvió los brazos, de repente se enfría a pesar del cálido aire nocturno. João tenía sus propias cargas para soportar. Ella no tenía derecho a traer peligro a su puerta. «Solo un poco más», susurró para sí misma. «Solo hasta que pueda averiguar a dónde ir después». Pero incluso cuando dijo las palabras, algo en su corazón se rebeló contra ellas. Por primera vez desde que huyó, Ana se encontró queriendo quedarse. Pasó un mes, y el verano se estableció sobre la granja con días largos y cálidos y noches llenas de estrellas. Ana se encontró ansiosa por las mañanas, la rutina simple, que se había convertido en su vida. «Wake at dawn», ayude a João con el desayuno atando las gallinas. Trabaje en el pequeño huerto que había comenzado detrás de su habitación. Los cortes y los moretones que Eduardo había dejado en su cuerpo se había desvanecido, aunque los que estaban en su corazón eran más lentos para sanar. Una mañana, mientras Ana colgaba la lavandería en la línea detrás de la casa, se sorprendió, tarareando. La realización detuvo su a mitad de la cámara en la mano. ¿Cuándo fue la última vez que se sintió lo suficientemente cómoda como para hacer ruido sin pensar? Con Eduardo, incluso respirar demasiado fuerte podría desencadenar su ira. «Esa es una melodía bonita», dijo João, acercándose con una canasta de herramientas. Siempre se aseguró de que ella lo escuchara venir. Sus pasos deliberadamente pesados. En el camino, Ana se sonrojó, de repente consciente de sí mismo. «No me di cuenta de que estaba tarareando. Mi madre solía cantar esa canción mientras ella trabajaba», dijo João, colocando su canasta para ayudarla con una sábana pesada que se agitaba en la brisa. Juntos lo estiraron a través de la línea. «Es bueno escuchar música en el lugar». De nuevo, sus manos cepillaron al asegurar la última pinza de ropa y Ana sintió un aleteo en el pecho que no tenía nada que ver con el miedo. Ella retrocedió rápidamente, confundida por su reacción. «Necesito verificar el pan», dijo, apresurándose hacia la casa. Dentro de la cocina, Ana presionó sus manos contra la encimera fría, tratando de estabilizar su respiración. ¿Qué le estaba pasando? Este aleteo, este calor cuando João estaba cerca, era maravilloso y aterrador. Maravilloso porque le recordó que todavía estaba viva, todavía capaz de sentir algo además del miedo. Aterrador porque acercarse a cualquiera significaba arriesgarlo todo. ¿Qué pasa si Eduardo la encontraba? ¿Qué pasa si lastimó a João solo para castigarla? El temporizador de horno zumbó, sorprendiéndola de sus pensamientos. Ana retiró la barra dorada de pan y la puso en la rejilla para que se enfriara, tal como João le había enseñado. Su aroma con levadura llenó la cocina, trayendo una sensación de logro. Una cosa tan simple, haciendo pan. Antes de venir aquí, su cocina se había limitado a lo que complaciera el apetito impredecible de Eduardo. «Eso huele increíble», dijo,
Juan desde la puerta con cuidado de no entrar hasta que ella lo reconoció. Ana se volvió y logró una sonrisa. Es la receta y me mostró, pero lo has mejorado. El mío nunca fue tan perfecto. Se apoyó contra el marco de la puerta, manteniendo su distancia como si sintiera su incomodidad anterior. Escucha, necesito ir a la ciudad para obtener suministros. ¿Necesitas algo? Ciudad. La palabra envió un escalofrío a través de Ana. La ciudad significaba personas, preguntas, la posibilidad de que alguien la reconozca, sin importar cuán lejos estuvieran de la ciudad. João notó su expresión. No tienes que venir. Volveré. Antes del anochecer. ¿Podrías obtener más hilo para la manta? Ana había estado aprendiendo a tejer de un viejo libro que encontró en el estante, otro pequeño placer que Eduardo se habría burlado. Claro, algún color particular. Azul, dijo, pensando en cómo el azul del cielo aquí parecía más profundo de lo que había notado antes. Como tu camisa. Algo parpadeó en los ojos de João. La fuerza, tal vez, o el placer. Azul lo es. Después de que se fue conduciendo en su vieja camioneta, Ana se encontró deambulando por la casa principal. Raramente pasaba tiempo aquí cuando João se había ido, prefiriendo la seguridad de su propia habitación pequeña. Pero hoy algo la atrajo más. La sala de estar estaba simplemente amueblada pero cómoda, con un sofá de cuero desgastado y estanterías que bordean una pared. Las fotos en marcos de madera llamaron su atención. João más joven y sonriente ampliamente, su brazo alrededor de un niño que compartió sus rasgos, pero con una expresión más salvaje y despreocupada. Lucas, ella supuso, el hermano que había perdido. En otra foto, una pareja mayor se paró, frente a la granja, los padres de João seguramente. Tenían su misma mirada estable, su misma tranquila dignidad. Ana se movió más profundamente en la casa, encontrándose en una habitación en la que no había entrado antes. La luz del sol corrió a través de cortinas de gasa, iluminando un piano de cola en la esquina. Una sábana blanca lo cubrió, tal como João había mencionado. Sin pensar, Ana se acercó y levantó suavemente el borde de la sábana, revelando madera negra brillante debajo. Sus dedos se cernían sobre las llaves no conmovedoras. ¡Qué hermosa música había llenado una vez esta habitación! ¿Qué recuerdos estaban encerrados dentro de este instrumento silencioso? Ana bajó la hoja y dio un paso atrás, sintiéndose como un intruso. Cuando se giró para irse, algo en la pared le llamó la atención. Un programa de conciertos enmarcado. Ella se acercó a leerlo. João Pedro Méndez, solista de Piano Orquesta Sinfónica Nacional, realización del concierto de Chopin, número 1 en Únase a nosotros para una historia de coraje y curación, mientras seguimos el viaje de Leticia, de una relación abusiva para encontrar seguridad y nuevos comienzos en una granja remota. Esta poderosa historia explora el trauma, la recuperación y el florecimiento del amor inesperado en las circunstancias más desafiantes. Antes de comenzar esta historia, comente a continuación de dónde estás mirando. La noche estaba oscura y sin luna. Cuando Leticia corrió por la calle vacía, sus pasos resonaron contra el pavimento. A los 26 años, debería haber estado viviendo sus mejores años. En cambio, estaba corriendo por su vida, una pequeña mochila rebotando contra su espalda que contiene todo lo que pudo agarrar en los 5 minutos que tuvo que escapar. «Sigue moviéndote», susurró para sí misma, luchando contra las lágrimas. Su mejilla magullada todavía saltó del último estallido de Eduardo. El influyente concejal y estrella política en ascenso le había prometido el mundo hace 3 años. Lo que entregó en cambio fue una prisión de miedo y dolor. Esta noche había sido diferente. Cuando él presionó esa pistola fría contra su templo y susurró, «La próxima vez que me avergüences en público, no te amenazaré», sabía que finalmente era hora de correr. Leticia dobló la esquina y vio la pequeña clínica donde su amiga María trabajaba en el turno de noche. María le había estado rogando que se fuera de Eduardo durante meses, desde que notó por primera vez que los moretones Leticia se esforzaron tanto de esconderse. «Gracias a Dios», susurró María cuando abrió la puerta trasera.
Me preocupaba que no lo hicieras. Leticia cayó en los brazos de su amiga. Finalmente dejó que sus lágrimas fluyan libremente. Me va a matar si me encuentra María. Tiene gente en todas partes, policía, ayuntamiento, en todas partes. María. Cerró la puerta detrás de ellos y llevó a Leticia a una pequeña oficina. Por eso no te quedas en la ciudad. Mírame, dijo sosteniendo la cara de Leticia suavemente. He organizado todo, nueva identificación, nuevos antecedentes y un lugar donde nadie te buscará. ¿Cómo tú? Mi primo posee una pequeña granja, en el campo, a unas 4 horas desde aquí. Está registrado bajo un nombre diferente. Un hombre vive allí, se encarga del lugar. Tendrás el trastero completamente separado. Es hasta que descubras tu próximo paso. María le entregó un sobre de Manila. El interior era una licencia de conducir con la foto de Leticia, pero un nombre diferente. Ana Costa. Ana, susurró. Leticia probando el nombre en su lengua. El autobús se va en 20 minutos. Eduardo no comenzará a mirar hasta la mañana. Para entonces estarás lejos. El sol estaba saliendo cuando el autobús finalmente se detuvo en la pequeña estación rural. Leticia, ahora Ana, se desprendió. Le dolía el cuerpo del viaje incómodo y las contusiones escondidas debajo de su ropa. La estación no era más que un banco de madera y una señal. Nadie más salió. Disculpe, le preguntó al conductor. ¿Cómo llego al rancho Sunset? El hombre mayor señaló un camino de tierra. Aproximadamente 2 millas de esa manera. No hay taxis aquí, señorita. Ana le agradeció y comenzó a caminar. El polvo se aferró a sus zapatos y al dobladillo de sus jeans. Cada sonido la hacía saltar. Un pájaro que tomaba vuelo, la corteza lejana de un perro. La voz de Eduardo todavía resonaba en su mente. Te encontraré donde quiera que vayas. Mientras caminaba, el paisaje cambió de casas dispersas a campos abiertos. Finalmente lo vio. Una modesta granja con un ancho porche, rodeado de pastos cercados. Unos pocos caballos pastaban en la distancia y los pollos picotearon en el suelo cerca de un granero rojo. Ana se detuvo en la puerta. Su corazón latía con fuerza. ¿Qué pasaría si esto fuera un error? ¿Qué pasaría si el hombre que vivía aquí no se podía confiar? Como si sus pensamientos convocados, la puerta principal se abrió. Un hombre alto entró en el porche, protegiendo los ojos del sol de la mañana mientras la miraba. Llevaba jeans desgastados y una simple camisa de trabajo azul con las mangas enrolladas. Su rostro estaba bronceado por el trabajo al aire libre y su cabello oscuro se enroscaba ligeramente en el cuello. ¿Puedo ayudarle?, llamó, su voz profunda, pero no amenazante. Ana respiró hondo y se acercó, agarrando la carta que María había dado en ella. Soy Ana, la amiga de María Oliveira. Ella dijo que me esperabas. El reconocimiento amaneció en su rostro, seguido de algo que Ana no pudo leer. Precaución, tal vez, o curiosidad. Pero no la ira, no asco. Juan Pedro, dijo simplemente, extendiendo su mano. Cuando Ana se estremeció involuntariamente, lo retiró sin hacer comentarios. María llamó ayer. Dijo que necesitabas un lugar para quedarte un rato. Ana asintió, incapaz de mirar a los ojos. No seré ningún problema. Puedo pagar el alquiler o el trabajo. No hay necesidad de eso en este momento. Juan Pedro hizo un gesto hacia la casa. Entra. Parece que has estado viajando toda la noche. El interior de la granja estaba sorprendentemente limpio y bien guardado. Muebles simples, pisos de madera que se usan suave con la edad y grandes ventanas que dejan entrar corrientes de luz de la mañana. Nada lujoso, pero todo tenía su lugar. Juan la condujo a través de la casa principal hasta una puerta en la parte posterior. «Esto es tuyo», dijo, abriéndolo para revelar una habitación pequeña pero cómoda con su propio baño. Una cama, individual cubierta con una colcha hecha a mano, un tocador, una silla junto a la ventana. Tiene una entrada separada desde el costado de la casa. Puedes ir y venir sin pasar por la casa principal si lo prefieres. Ana se paró en la puerta abrumada. Después de meses de caminar sobre cáscaras de huevo para pedir permiso para cada movimiento, el simple gesto de darle privacidad se sintió
Monumental. Gracias, logró decir. Juan le entregó una llave. El desayuno es a las 7, almuerzo al mediodía. Por lo general estoy trabajando en la granja durante el día. Hay un teléfono fijo en la cocina si necesita hacer llamadas. Hizo una pausa. Luego agregó cuidadosamente: nadie te molestará aquí. Estamos bastante aislados. Ana finalmente lo miró, buscando en su rostro cualquier señal del comportamiento controlador al que se había acostumbrado tanto. En cambio, encontró solo una estabilidad tranquila que de alguna manera alivió el constante nudo de tensión en su pecho. ¿No vas a preguntar por qué estoy aquí?, preguntó ella. Juan sacudió la cabeza. No es mi negocio. María dijo que necesitabas un lugar seguro. Eso es suficiente para mí. Se giró para irse, luego se detuvo. Pero si quieres hablar, soy un buen oyente. Cuando se fue, Ana se sentó al borde de la cama y finalmente se dejó respirar. La habitación estaba en silencio, excepto por los sonidos lejanos de la vida de la granja. Chickens, el clocking, el suave parto de los caballos. No hay ruido de la ciudad. Ningún Eduardo vuelve a casa. Su llave en la cerradura que indica si ella debe prepararse para su afecto o su ira. Hasta que descubra lo que sigue, se prometió a sí misma acostada en la cama. En cuestión de minutos, el agotamiento la reclamó, y Ana durmió sin miedo por primera vez en años. Los siguientes días pasaron en un borrón de sueño y exploración cautelosa. Juan se mantuvo para sí mismo, dejando su comida cuando no vino a las comidas, dándole el espacio que claramente ansiaba. Pero Ana notó cosas. Como siempre, anunció su presencia antes de entrar en una habitación en la que estaba. Como nunca hizo movimientos repentinos a su alrededor, como su voz permaneció uniforme y tranquila. En su cuarta mañana en la granja, Ana se despertó temprano y se encontró atraída por la cocina por el olor a café fresco. João se sentó a la mesa, leyendo una revista agrícola, pero él, rápidamente, se puso de pie cuando ella entró. «Buenos días», dijo. «¿Café?». Ana asintió tomando asiento en el otro extremo de la mesa. «Gracias». João le sirvió una taza y la puso delante de ella, junto con un plato de tostadas. Luego regresó a su asiento dándole mucho espacio. «Las gallinas pusieron huevos adicionales ayer», dijo conversación. «Por lo general los vendo en el mercado los sábados, pero es mucho trabajo reunirlos solo». Ana reconoció la apertura por lo que era. «Podría ayudar», ofreció vacilante. «No sé nada sobre pollos, pero puedo aprender». Una pequeña sonrisa tocó los labios de Juan. «No es complicado. En su mayoría es solo ser gentil y consistente». Algo en la forma en que dijo que hizo a Ana preguntarse si estaba hablando de más que solo gallinas. Esa tarde, Ana se encontró en el gallinero riendo a pesar de sí misma, cuando Juan le mostró cómo verificar los cuadros de anidación. «Tienen personalidades», explicó, moviendo suavemente una gallina roja regordeta a un lado para revelar dos huevos marrones. «Esta es Matilda. Ella siempre es la última en renunciar a sus huevos. Cree que va a ser una madre. ¿Por qué no? ¿La dejas?», preguntó Ana, colocando cuidadosamente los huevos en la canasta que llevaban. Juan se encogió de hombros. «No hay gallo. Los huevos no están fertilizados», señaló a una gallina blanca, mirándolo sospechosamente de su percha. «Esa es Bianca. Ella picotea si no hablas con ella muy bien». Ana sonrió. La expresión se sintió extraña en su rostro. «¿Hablas con tus gallinas?». «Todos necesitan a alguien con quien hablar», respondió Juan simplemente. Más tarde, mientras lavaban los huevos en la bomba al aire libre, Ana se encontró estudiando el perfil de Juan. Sus rasgos eran fuertes, pero no difíciles. Sus manos, aunque insensibles por el trabajo agrícola, se movieron con sorprendente gentileza mientras manejaban los huevos frágiles. «¿Siempre has vivido aquí?», ella preguntó, sorprendiéndose con la pregunta. João la miró, como si fuera igualmente sorprendido de haber iniciado una conversación. «No, me mudé aquí hace 4 años. Era el lugar de mis padres, pero se retiraron a la costa». «¿No querías quedarte en la ciudad?». Una sombra pasó sobre su rostro. Necesitaba un cambio. Ana reconoció el aspecto, el que decía que había más en la historia, pero que la puerta de esa conversación estaba firmemente cerrada.
Ella, de todas las personas, entendió la necesidad de secretos. «Me gusta aquí», dijo en su lugar. «Es pacífico». La expresión de João se suavizó. «Es eso». Esa noche, Ana se paró en su ventana, mirando cómo João se sentaba solo en el porche. A la luz de la luna, ella podía verlo levantar algo a sus labios, una armónica. La melodía que se dirigía a ella era inquietante, llena de un anhelo que entendía demasiado bien. Se preguntó qué había traído a este hombre tranquilo y gentil a este lugar aislado. ¿De qué se estaba escondiendo? ¿O qué estaba tratando de olvidar? Pasaron 2 semanas y Ana se instaló en el ritmo de la vida agrícola. Aprendió a recolectar huevos sin asustar a las gallinas, a hacer pan de la receta simple que João le enseñó, a alimentar a los caballos que pastaban en el pasto. El trabajo fue físico pero satisfactorio, dejándola agradablemente cansada al final de cada día. Lo más importante, aprendió a dejar de estremecerse en los movimientos repentinos, hablar sin calcular primero cómo se pueden recibir sus palabras, dormir durante la noche. João nunca la presionó para obtener información. Simplemente existió junto a ella, sólido y tranquilizador. A veces trabajaban en silencio acompañable. Otras veces le contó historias sobre los animales o las granjas vecinas. Él nunca preguntó por qué ella saltó a los ruidos fuertes, o por qué a veces ella tenía esa apariencia lejana que significaba que estaba de vuelta en su antigua vida, en el agarre de Eduardo. Una noche, después de un día en reparar postes de la cerca, se sentaron en los escalones del porche comiendo tazones de estofado. La puesta de sol pintó el cielo en naranjas y rosas brillantes, y una brisa fría llevaba el aroma de las flores silvestres. «Eres bueno con los caballos», comentó João. «Especialmente truenos. No suele llevar a los extraños». Ana sonrió, pensando en el semental negro que de hecho parecía favorecerla. «Monté un poco como niña. Antes…» Se detuvo, de repente, consciente de que estaba a punto de revelar algo de su pasado. João no empujó. En cambio dijo, «La música era lo mío. Antes». Ana lo miró curioso. «La armónica. Y el piano. Hay uno adentro, cubierto. No he jugado mucho desde que llegó aquí». «¿Por qué no?» João dejó a un lado su tazón vacío. «Algunas cosas te recuerdan demasiado lo que has perdido». La simple honestidad de sus palabras resonó en lo profundo de Ana. Antes de que pudiera detenerse, preguntó, «¿Qué perdiste, João?» Durante un largo momento, guardó silencio, mirando los campos de oscurecimiento. Finalmente dijo, «Mi hermano». Lucas tenía 19 años, conducía la noche del accidente. El dolor en su voz era tan crudo, tan familiar, que Ana extendió la mano instintivamente, colocando la mano sobre su brazo. «Lo lamento». João miró su mano, luego le subió a la cara. Era la primera vez que lo había tocado voluntariamente. «Algunos días son mejores que otros», dijo en voz baja. Se sentaron en silencio cuando aparecieron las primeras estrellas. Ana pensó en cómo el dolor dio forma a las personas, cómo había torcido a Eduardo en algo cruel y controlador, pero cómo aparentemente le había dado a João un suave entendimiento que nunca antes había encontrado. Estaba con alguien. Se encontró diciendo, su voz apenas por encima de un susurro. «Alguien que me lastimó, por eso estoy aquí». La admisión colgaba en el aire entre ellos, el primer hilo de su historia real expuesta. João asintió una vez, aceptando sus palabras sin exigir más. «Ya no tienes que correr», dijo. «No aquí». Ana quería creerle. En ese momento, observando a las estrellas salir al lado de este hombre que llevaba su propio dolor tan silenciosamente que casi lo hizo. Pero más tarde esa noche, cuando la casa estaba oscura y silenciosa, Ana se paró nuevamente en su ventana. La paz que había comenzado a sentir ahora, luchada con la fría realidad que no podía escapar. Eduardo era poderoso, conectado, obsesivo. Si alguna vez la encontró, se envolvió los brazos, de repente se enfría a pesar del cálido aire nocturno. João tenía sus propias cargas para soportar. Ella no tenía derecho a traer peligro a su puerta. «Solo un poco más», susurró para sí misma.
solo hasta que pueda averiguar a dónde ir después. Pero incluso cuando dijo las palabras, algo en su corazón se rebeló contra ellas. Por primera vez desde que huyó, Ana se encontró queriendo quedarse. Pasó un mes, y el verano se estableció sobre la granja con días largos y cálidos y noches llenas de estrellas. Ana se encontró ansiosa por las mañanas, la rutina simple que se había convertido en su vida. Wake at dawn, ayude a João con el desayuno atando las gallinas. Trabaje en el pequeño huerto que había comenzado detrás de su habitación. Los cortes y los moretones que Eduardo había dejado en su cuerpo se había desvanecido, aunque los que estaban en su corazón eran más lentos para sanar. Una mañana, mientras Ana colgaba la lavandería en la línea detrás de la casa, se sorprendió, tarareando. La realización detuvo su a mitad de la cámara en la mano. ¿Cuándo fue la última vez que se sintió lo suficientemente cómoda como para hacer ruido sin pensar? Con Eduardo, incluso respirar demasiado fuerte podría desencadenar su ira. Esa es una melodía bonita, dijo João, acercándose con una canasta de herramientas. Siempre se aseguró de que ella lo escuchara venir. Sus pasos deliberadamente pesados. En el camino, Ana se sonrojó, de repente consciente de sí mismo. No me di cuenta de que estaba tarareando. Mi madre solía cantar esa canción mientras ella trabajaba, dijo João, colocando su canasta para ayudarla con una sábana pesada que se agitaba en la brisa. Juntos lo estiraron a través de la línea. Es bueno escuchar música en el lugar. De nuevo, sus manos cepillaron al asegurar la última pinza de ropa y Ana sintió un aleteo en el pecho que no tenía nada que ver con el miedo. Ella retrocedió rápidamente, confundida por su reacción. «Necesito verificar el pan», dijo, apresurándose. Hacia la casa. Dentro de la cocina, Ana presionó sus manos contra la encimera fría, tratando de estabilizar su respiración. ¿Qué le estaba pasando? Este aleteo, este calor cuando João estaba cerca, era maravilloso y aterrador. Maravilloso porque le recordó que todavía estaba viva, todavía capaz de sentir algo además del miedo. Aterrador porque acercarse a cualquiera significaba arriesgarlo todo. ¿Qué pasa si Eduardo la encontraba? ¿Qué pasa si lastimó a João solo para castigarla? El temporizador de horno zumbó, sorprendiéndola de sus pensamientos. Ana retiró la barra dorada de pan y la puso en la rejilla para que se enfriara, tal como João le había enseñado. Su aroma con levadura llenó la cocina, trayendo una sensación de logro. Una cosa tan simple, haciendo pan. Antes de venir aquí, su cocina se había limitado a lo que complaciera el apetito impredecible de Eduardo. «Eso huele increíble», dijo João desde la puerta, con cuidado de no entrar hasta que ella lo reconoció. Ana se volvió y logró una sonrisa. «Es la receta y me mostró, pero lo has mejorado. El mío nunca fue tan perfecto». Se apoyó contra el marco de la puerta, manteniendo su distancia como si sintiera su incomodidad anterior. «Escucha, necesito ir a la ciudad para obtener suministros. ¿Necesitas algo?» Ciudad. La palabra envió un escalofrío a través de Ana. La ciudad significaba personas, preguntas, la posibilidad de que alguien la reconozca, sin importar cuán lejos estuvieran de la ciudad. João notó su expresión. «No tienes que venir. Volveré. Antes del anochecer. ¿Podrías obtener más hilo para la manta?» Ana había estado aprendiendo a tejer de un viejo libro que encontró en el estante, otro pequeño placer que Eduardo se habría burlado. «Claro, algún color particular. Azul», dijo, pensando en cómo el azul del cielo aquí parecía más profundo de lo que había notado antes. «Como tu camisa». Algo parpadeó en los ojos de João. La fuerza, tal vez, o el placer. Azul lo es. Después de que se fue conduciendo en su vieja camioneta, Ana se encontró deambulando por la casa principal. Raramente pasaba tiempo aquí cuando João se había ido, prefiriendo la seguridad de su propia habitación pequeña. Pero hoy algo la atrajo más. La sala de estar estaba simplemente amueblada pero cómoda, con un sofá de cuero desgastado y estanterías que bordean una pared. Las fotos en marcos de madera llamaron su atención. João, más joven y sonriente ampliamente, su brazo alrededor de un niño que compartió sus rasgos,
pero con una expresión más salvaje y despreocupada. Lucas, ella supuso, el hermano que había perdido. En otra foto, una pareja mayor se paró, frente a la granja, los padres de João seguramente. Tenían su misma mirada estable, su misma tranquila dignidad. Ana se movió más profundamente en la casa, encontrándose en una habitación en la que no había entrado antes. La luz del sol corrió a través de cortinas de gasa, iluminando un piano de cola en la esquina. Una sábana blanca lo cubrió, tal como João había mencionado. Sin pensar, Ana se acercó y levantó suavemente el borde de la sábana, revelando madera negra brillante debajo. Sus dedos se cernían sobre las llaves no conmovedoras. ¡Qué hermosa música había llenado una vez esta habitación! ¿Qué recuerdos estaban encerrados dentro de este instrumento silencioso? Ana bajó la hoja y dio un paso atrás, sintiéndose como un intruso. Cuando se giró para irse, algo en la pared le llamó la atención. Un programa de conciertos enmarcado. Ella se acercó a leerlo. Juan Pedro Méndez, solista de Piano Orquesta Sinfónica Nacional, realización del concierto de Chopin, número 1 en E minor. La fecha fue hace 5 años. Ana miró el programa, tratando de conciliar al pianista consumado. En la descripción, con el tranquilo agricultor, que ahora compartía su mesa de desayuno con ella. ¿Cuánto habían perdido ambos? ¿Cuánto habían dejado atrás? Cuando João regresó, el sol se estaba poniendo. Ana cenó la cena, un guiso simple a fuego lento en la estufa, pan fresco en rodajas en la tabla de cortar. Ella escuchó su camioneta, antes de verlo, el familiar retumbar de su motor extrañamente reconfortante ahora. «Algo huele muy bien», dijo João, colocando varias bolsas de suministros en la mesa de la cocina. Su cabello fue arrastrado por el viento, su rostro ligeramente sonrojo. ¿Hambriento? Ana asintió sirviendo al estofado mientras João guardó los comestibles. Esto también se había convertido en su rutina. Comparar el trabajo sin discusión, moverse unos a otros con una mayor facilidad. Él sacó una pequeña bolsa de papel y se la entregó. «El hilo que pidiste». Dentro no había una sino 3 madejas de hilo azul suave, exactamente la sombra que había descrito. Ana pasó sus dedos sobre el material suave, tocado por su consideración. «Gracias», dijo suavemente. Cenaron en la mesa de la cocina. João le contó sobre su viaje a la ciudad, cuidadoso de mantener sus historias ligeras e impersonales. Nunca la presionó para obtener detalles sobre su pasado, por lo que Ana intentó ofrecer la misma cortesía. Pero esta noche algo había cambiado. Tal vez estaba encontrando el piano, viendo un vistazo al hombre que João había sido antes. «Vi el piano hoy», dijo de repente, interrumpiendo su historia sobre el viejo señor Gómez en la tienda Feed Store. El tenedor de João se detuvo a medio camino de su boca. Lo puso down lentamente. «¿Lo jugaste?» «No, solo miré». Ana dudó. Luego agregó: «También vi el programa de conciertos. Eras un solista». João estuvo callado durante tanto tiempo que a Ana le preocupaba haber cruzado un límite invisible. Finalmente dijo: «Yo lo estaba, en otra vida». «¿Por qué te detuviste?» Se frotó una mano sobre su mandíbula, sus ojos distantes. «Después del accidente, la música me recordó demasiado a Lucas. Siempre fue mi mayor admirador. Llegó a cada actuación». Una triste sonrisa cruzó su rostro. «Incluso los terribles tempranos cuando solo estaba aprendiendo». «Lo siento», dijo Ana. «No debería haber...» «No, está bien». Los ojos de João se encontraban con los de ella. «Ha pasado mucho tiempo desde que hablé de eso, tal vez demasiado tiempo». Terminaron la cena en silencio, pero no fue incómodo. Más tarde, mientras lavaban los platos uno al lado del otro, João preguntó: «¿Alguna vez tocaste algún instrumento?» Ana sacudió la cabeza. «Quería aprender la guitarra una vez. Mi padre comenzó a enseñarme, pero luego se fue y...» Ella se fue, sorprendida a sí misma por compartir incluso esta pequeña parte de su pasado. João provocó suavemente. Ana se centró en secar un plato, evitando su mirada. «Mi madre se volvió a casar. A mi padrastro no le gustaba el ruido en la casa». João asintió, entendiendo en sus ojos. No presionó por más, pero simplemente:
dijo. Bueno, si alguna vez quieres aprender algo, hágamelo saber. Esa noche, Ana se sentó en su cama trabajando en su tejido con el nuevo hilo azul. Sus pensamientos seguían regresando a Juan, a la fuerza tranquila en sus manos, al dolor que llevaba sin dejar que lo volviera amargado, a la forma en que siempre se aseguró de que se sintiera segura. Ella nunca había conocido a un hombre como él antes. Eduardo había sido encantador al principio, bañándola con regalos caros y grandes gestos, pero su amor, si podría llamarse así, era posesivo, exigente, sofocante. Cada amabilidad llegó con un precio. Cada regalo era una cadena. Juan pidió nada, simplemente dio espacio, respeto, comprensión. Y de alguna manera, eso era más peligroso para el corazón cuidadosamente guardado de Ana que la apasionada obsesión de Eduardo. El sábado por la mañana llegó caliente y húmedo, prometiendo un quemador de un día. Joan mencionó en el desayuno que necesitaba revisar una cerca en el otro extremo de la propiedad, donde un árbol había caído durante la última tormenta. ¿Quieres viajar conmigo?, preguntó. Es más fresco a caballo que caminar y te has vuelto bastante bueno con el trueno. Ana dudó. El pasto lejano significaba estar aún más aislado, solo con Juan durante horas. No es que ella le haya temido, por lo contrario. Estaba empezando a temer cuánto no le temía. No tienes que hacerlo, agregó Joan rápidamente, señalando su vacilación. Solo pensé que podrías disfrutar del viaje. Lo haría, decidió Ana de repente. Déjame cambiarme en algo mejor para montar. Una hora después, estaban trotando por la amplia pasto, la hierba alta cepillando las piernas de los caballos. Juan montó una yegua moteada llamada Star, mientras que Ana se había unido con Thunder, el semental negro que parecía haberla aceptado por completo. El sol de la mañana se sintió bien en la cara de Ana y el movimiento rítmico del caballo debajo de ella trajo recuerdos de tiempos más felices, de montar lecciones en las que era niña, antes de que el dinero se apretara, antes de que su madre se encontrara con el hombre que se convertiría en su padrastro controlador, el primer hombre para enseñar a Ana que el amor y el miedo a menudo se empaquetaban juntos. Montas como si hubieras nacido en un caballo, comentó Juan mientras Ana guió fácilmente a Thunder alrededor de un tronco caído. Mi abuelo tenía caballos, explicó. No es tan hermoso como estos, pero él me enseñó lo básico cuando era pequeño. Otro pedazo de sí misma se ofreció, un pequeño regalo de confianza. Llegaron a la valla dañada a media mañana. Joan desmontó y ató a la estrella a un árbol a la sombra. Luego ayudó a Ana de Thunder. Sus manos eran fuertes y estables con su cintura, levantándola sin esfuerzo. Cuando sus pies tocaron el suelo, él no retrocedió inmediatamente. Y por un momento sin aliento, se pararon lo suficientemente cerca como para que Ana pudiera ver las manchas de oro en sus ojos marrones. Juan se aclaró la garganta y se alejó, primero llevando a los truenos a la sombra al lado de Star. Esto no debería tomar demasiado tiempo, dijo, recuperando herramientas de su bolsita. Ana lo siguió hasta la cerca, donde un gran roble se había estrellado por los rieles superiores. ¿Puedo ayudar? Juan le entregó un martillo. Puedes mantener los rieles en su lugar mientras los aseguro. Trabajaron bien juntos, Ana estabilizando la madera mientras Juan conducía uñas con trazos seguros y fuertes. El trabajo físico fue satisfactorio, y Ana se encontró relajándose a pesar del calor. Enrolló las mangas de su camisa, sin pensar en la cicatriz de su antebrazo, hasta que notó que Juan lo miraba. La cicatriz era delgada pero prominente. Un recuerdo desde el momento en que Eduardo la había empujado a través de una mesa de café de vidrio. Ana rápidamente bajó la manga hacia abajo, pero Juan ya lo había visto. Hay un arroyo cerca, dijo, como si no hubiera notado su incomodidad. Un buen lugar para refrescarse cuando terminemos aquí. Terminaron de reparar la cerca justo cuando el sol del mediodía alcanzó su apogeo. Ambos estaban sudorosos y polvorientos por el trabajo. Vamos, dijo Joan, liderando el camino a través de un grupo de árboles. El arroyo está justo por aquí. Ana siguió, escuchando el balbuceo de agua antes de verlo.
una corriente clara que se extiende entre bancos cubiertos de musgo, sombreados por los árboles que sobresalen. La vista fue invitada instantáneamente. Juan se arrodilló en el borde y salpicó agua en su cara y cuello. «Adelante», dijo, moviéndose a un lado para darle la habitación. «Es la mejor sensación en un día caluroso como este». Ana se agachó junto al arroyo y sumergió sus manos en el agua fría. Se sentía celestial contra su piel caliente. Ella salpicó la cara, luego su cuello, suspirando de alivio. «Mi hermano y yo solíamos nadar aquí cuando eran niños», dijo Juan, decidiéndose de una gran roca cercana. Entró a nuestra madre, volvió a casa empapada y cubierta de lodo. Ana sonrió a la imagen. «Debes extrañarlo mucho. Todos los días», dijo Juan simplemente. Lucas estaba llena de vida, siempre riendo, siempre listo para la próxima aventura. Recogió una piedra plana y la saltó sobre el agua. Iba a ser un veterinario. Acababa de terminar su primer año de universidad cuando se fue, incapaz de completar la oración. Ana se sentó a su lado en la roca, cerca pero sin tocar. ¿Qué pasó? ¿La noche del accidente? Joan guardó silencio durante tanto tiempo que Ana pensó que no respondería. Cuando finalmente habló, su voz era difícil de emoción. «Habíamos estado en un concierto en la ciudad. Me estaba llevando a casa. Estaba lloviendo y un camión se desvió en nuestro carril en la carretera». Su mano se movió inconscientemente hacia su lado izquierdo, donde Ana supuso que había resultado herido. «No recuerdo mucho después del impacto. Desperté en el hospital 3 días después. Lucas nunca despertó en absoluto». Ana alcanzó su mano entonces. La más pequeña cubrió la suya. «No fue tu culpa». Juan se volvió para mirarla, sorpresa y gratitud en sus ojos. «Eso es lo que todos dijeron. Pero él era mi hermano pequeño. Se suponía que debía protegerlo». La cruda honestidad en su voz rompió algo en Ana. Sin pensar, ella dijo: «Sé lo que es culparte por algo que no podrías controlar». Juan giró su mano para sostener la suya correctamente, sus dedos insensibles, suaves contra su piel. «Lo que sea que te pasó, Ana, espero que sepas que tampoco es tu culpa». Por primera vez desde que llegó a la granja, Ana sintió lágrimas construyendo, no lágrimas de miedo, sino de un dolor más profundo, de reconocimiento. Juan la vio, realmente la vio, con todas sus piezas rotas, y él no se alejó. Se sentaron junto al arroyo durante mucho tiempo. Las manos se cierran compartiendo el tipo de silencio que cura en lugar de doler. Cuando finalmente regresaron a la granja, algo había cambiado entre ellos. Una comprensión más profunda, un puente sobre sus dolores separados. Esa noche, las nubes de tormenta se reunieron sobre la granja, trayendo un descanso bienvenido del calor. Ana y Juan se sentaron en el porche cubierto, mirando el relámpagos en la distancia mientras bebían Lemona Cold Delaware. «Storm está llegando rápidamente», observó Joan, mientras el viento recogía, doblando la parte superior de los árboles distantes. Ana asintió, tirando de rodillas hacia su pecho en el columpio del porche. Una vez, las tormentas la habían aterrorizado, no por el clima en sí, sino porque los estados de ánimo de Eduardo a menudo se oscurecían con el cielo, como si la presión atmosférica afectara su temperamento. Pero aquí, al lado de Joan, sintió solo una agradable anticipación, una sensación acogedora de estar protegida y segura. Las primeras gotas de lluvia gordas llegaron al techo justo cuando Joan entró para asegurar las ventanas. Ana permaneció en el porche, observando que la cortina de lluvia avanzará a través de los campos. Thunder retumbó, más cerca ahora. Joan regresó con una colcha que le ofreció a Ana. «Se hace frío una vez que comienza la lluvia». Lo aceptó, con agradecimiento, envolviéndolo alrededor de sus hombros. Joan se sentó a su lado en el columpio, con cuidado de dejar espacio entre ellos. Juntos vieron cómo el rayo iluminaba el paisaje en breves y brillantes destellos. «Siempre me han encantado las tormentas», dijo Juan. «El poder de ellos, la forma en que despejan el aire». Ana asintió, entendiendo exactamente lo que quiso decir. «Es como la naturaleza que nos recordara quién está realmente a cargo».
Un destello de rayos particularmente brillante fue seguido casi inmediatamente por una grieta ensordecedora de truenos. Ana se sorprendió instintivamente acercándose a Juan. No comentó al respecto, simplemente ajustó su posición para acomodarla. «Debería comprobar los caballos», dijo mientras la lluvia se intensificaba. «Se ponen nerviosos durante las tormentas». «Vendré contigo», ofreció Ana sorprendiéndose a sí misma. La vieja Ana se habría quedado de forma segura en el interior, lejos del clima turbulento, pero ella había cambiado estas últimas semanas, más fuerte, más segura. Se lanzaron a través del aguacero hasta el granero, llegando empapado a pesar de la corta distancia. En el interior los caballos se mordieron nerviosamente cuando otro thunderclap sacudió el edificio. João se mudó de puesto en puesto, hablando suavemente a cada animal. Ana siguió su ejemplo, deteniéndose en el puesto. «The Thunder», el semental negro arrojó la cabeza ansiosamente. «Está bien, chico», murmuró alcanzando su cuello. «Solo un poco de ruido, nada de lo que temer». João apareció a su lado, observando con aprobación. «Tienes un camino con él. Él confía en ti». «Yo también confío en él», dijo Ana, dándose cuenta mientras ella hablaba que era cierto. Había aprendido a confiar de nuevo, no solo el caballo, sino también João. Había sucedido tan gradualmente que no había notado hasta ahora. Se establecieron en un banco cerca de la puerta del granero, escuchando la perrera en el techo sobre ellos. El aroma terroso de heno se mezcló con el fresco olor a lluvia que sopla por la puerta medio abierta. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo João después de un tiempo. Cuando Ana asintió, continuó. «¿Tu nombre es realmente Ana?». La pregunta la tomó por sorpresa. Ella lo miró bruscamente. El miedo se levantó inmediatamente en su pecho. «¿Por qué preguntarías eso?». La expresión de João permaneció tranquila, no amenazante. «A veces, cuando tienes un pensamiento profundo, no respondes de inmediato cuando lo digo, como si no estuvieras acostumbrado a escucharlo». Ana miró sus manos retorcidas en su regazo. João era observador, más de lo que se había dado cuenta. ¿Debería decirle la verdad? ¿Podría confiar en él con su nombre real, su verdadera historia? «No tienes que decirme», dijo João suavemente. «Solo quiero que sepas que sea quien sea, lo que sea que estés corriendo, estás a salvo aquí». Ana respiró hondo. «Mi nombre es Leticia», dijo. Su verdadero nombre se sintió extraño en su lengua después de tanto tiempo. «Ana es un nombre que mi amiga me dio cuando me ayudó a escapar». João asintió, aceptando este pedazo de verdad sin exigir más. «Leticia», repitió suavemente, como si hubiera probado cómo sonaba. «Te queda bien». Afuera la tormenta continuó furiosa, pero dentro del granero, algo asentado en Ana, no, en Leticia. Por primera vez en meses había dicho su verdadero nombre en voz alta, había recuperado una pequeña pieza de sí misma. João no presionó para más información. Simplemente se sentó a su lado. Una presencia constante como la Storm pasó lentamente junto a ellos. Cuando la lluvia había disminuido a un suave patrón, Leticia se encontró inclinándose ligeramente contra su hombro, su cuerpo relajado, su respiración incluso. «Lo peor ha pasado», dijo João mirando el cielo de limpieza. Pero Leticia se preguntó si estaba hablando de algo más que la tormenta. La luz de la mañana se filtró a través de las cortinas de la habitación de Leticia, despertándola suavemente. Por un momento, ella se quedó quieta, escuchando los sonidos familiares de la granja, los routers cantando, el lejano bajo de ganado, los pasos de João en el porche mientras traía leña. Habían pasado 2 meses desde que había llegado a Sunset Ranch, y estos sonidos se habían convertido en la banda sonora de su nueva vida. Leticia se sentó, pasando sus dedos por su cabello. Había crecido más desde que ella había estado aquí, casi llegando a sus hombros ahora. Eduardo siempre había insistido en que se mantuviera breve. «Más profesional», afirmó, aunque sospechó que era solo otra forma de controlar su apariencia. Se vistió rápidamente con jeans y una camisa azul claro. Luego se miró a sí misma en el pequeño espejo sobre su tocador.
La mujer asustada y de ojos huecos que había tropezado con esta granja se había ido. Su rostro se había llenado, su piel tenía un brillo saludable al trabajar al aire libre, y lo más importante, la mirada constante de miedo se había desvanecido de sus ojos. En la cocina, Juan estaba revolviendo huevos, su espalda a ella cuando ella entró. Sin girar dijo, «Buenos días, Leticia». Una pequeña sonrisa tocó sus labios. Desde la noche de la tormenta, cuando ella le dijo su nombre real, había tenido cuidado de usarla cuando estaban solos. Era algo pequeño, pero significaba todo para ella, un reconocimiento de su verdadero yo, de la confianza que crece entre ellos. «Buenos días», respondió ella, moviéndose al mostrador para verter café para ambos. «Dormir bien». Juan giró con la sartén deslizando huevos en sus platos. «Tuve ese sueño nuevamente, el de la sala de conciertos. Lo había estado teniendo regularmente últimamente. Dudas de tocar el piano nuevamente, de música llenando un gran salón». Leticia se preguntó si era una señal de que él también estaba curando a su manera. «Tal vez es hora», sugirió, no por primera vez, mientras se sentaban juntos en la mesa. Juan se centró en su comida. «Tal vez». Estuvo en silencio por un momento. Luego levantó la vista con media sonrisa. En realidad, estaba pensando en ir a la gran ciudad hoy, San Miguel, no solo el pueblo local. «Necesito recoger algunas partes para el tractor. Está a 1 hora en coche. ¿Te gustaría venir?» Leticia se congeló, su taza de café a la mitad. De sus labios. Ciudad, gente, preguntas, riesgo. Juan vio su reacción con cuidado. «No tienes que hacerlo. Sé que tienes cuidado con...». «Vendré», dijo Leticia de repente, sorprendiéndose tanto como Juan. Ella no podía esconderse para siempre. Y San Miguel era lo suficientemente grande, lo suficientemente lejos de la esfera de influencia de Eduardo, de que el riesgo parecía manejable. «Me gustaría». La sonrisa que encendió el rostro de Juan valió la pena el aleteo de la ansiedad en su pecho. El camión rebotó a lo largo de las carreteras rurales, ventanas abiertas a la brisa del verano. Leticia observó pasar el paisaje, campos dando paso a casas dispersas, luego a las afueras de una ciudad mucho más grande que el pequeño pueblo donde Juan generalmente compraba suministros. San Miguel era una pequeña ciudad adecuada, con una plaza central rodeada de tiendas y cafés. Juan se estacionó cerca de la ferretería y se volvió hacia ella. «Las piezas tomarán aproximadamente 1 hora. ¿Quieres reunirte en ese café?». Señaló un pequeño lugar con mesas en la acera. «Diga, ¿nun?». Leticia asintió, agradecida, por la libertad de explorar por su cuenta. Mediodía. Ella deambuló por las bulliciosas calles, disfrutando del simple placer del anonimato. Nadie aquí la conocía. Nadie la estaba buscando. Ella se colocó en la ventana, compró una nueva bufanda de un vendedor callejero e incluso se trató de un cono de helado, pequeñas actividades normales que habían sido imposibles en su vida con Eduardo, donde se cuestionó cada movimiento. Cada compra analizó. Cerca de la Central Square, una pequeña librería llamó su ojo. Leticia entró, inhalando el olor reconfortante de papel y tinta. Ella navegó por los estantes, eventualmente seleccionando una novela y un libro de poesía. Cuando se acercó al mostrador para pagar, un televisor montado en la pared llamó su atención. La noticia local estaba jugando, el presentador discutiendo las próximas elecciones regionales, y allí en la pantalla estaba Eduardo. La sangre de Leticia se convirtió en hielo. Eduardo estaba dando la mano con el periodista, su sonrisa de campaña firmemente en su lugar. El rastreo en la parte inferior de la pantalla lo identificó. Eduardo Vega, candidato a gobernador estatal, haciendo campaña en los distritos del sur de esta semana. «Señorita, ¿estás bien?». La voz del cajero parecía provenir de lejos. Leticia se obligó a asentir, a entregar dinero para los libros, murmurar un agradecimiento. Salió de la tienda en piernas temblorosas, agarrando sus compras a su pecho como un escudo. Eduardo estaba haciendo campaña en los distritos del sur. ¿Qué tan lejos estaba San Miguel de la campaña? Había expandido su búsqueda de ella tan lejos.
Su gente estaría viendo estaciones de autobuses, hoteles, incluso calles aleatorias. Leticia se apresuró hacia el café donde se encontraría con Juan. Su confianza anterior se evaporó. Cada cara de la multitud se convirtió en una amenaza potencial. Cada automóvil que pasa es una posible vigilancia. Cuando vio a João en una mesa al aire libre, sus manos temblaban. Se puso de pie inmediatamente cuando la vio. Preocupación escrita en sus características. ¿Qué pasó? ¿Podemos ir?, preguntó su voz apenas audible. Por favor, ahora. Sin dudarlo, João dejó dinero en la mesa por su café intacto y la condujo de regreso al camión. Solo cuando conducían fuera de la ciudad, Leticia comenzó a respirar normalmente nuevamente. ¿Quieres hablar de eso?, João preguntó en voz baja, sus ojos en el camino. Leticia miró por la ventana, observando a la ciudad retroceder detrás de ellos. Él está aquí, no en San Miguel exactamente, sino en esta región, Campaña. Ella no necesitaba especificar quién era él. Las manos de João se apretaron en el volante. ¿Alguien te vio? ¿Te reconoce? No lo creo. Pero su gente podría estar en cualquier lugar. Leticia se volvió hacia él, el miedo grabó en su rostro. João, si me encuentra, si se entera de dónde me he estado quedando, no lo hará, dijo João con firmeza. E incluso si lo hiciera, no dejaría que te lastime, nunca más. La feroz protección en su voz consoló y asustó a Leticia. No lo conoces, de lo que es capaz. Tiene conexiones, política, gobierno local. Y ahora se postula para gobernador. Si gana, entonces lidiaremos con eso si sucede. João alcanzó el asiento y tomó su mano, apretándola suavemente. En 1900, este momento estás a salvo. Tendremos más cuidado, eso es todo. Leticia quería creerle. Cuando la granja apareció a la vista, sus edificios familiares son un refugio a fines de la tarde. Casi lo hizo. Esa noche, Leticia se sentó en su cama, el libro de poesía sin abrir, a su lado. Su pánico anterior había disminuido, reemplazado por una fuerte renuncia. Se había estado engañando en las últimas semanas, jugando para tener una vida normal. La verdad era que ella nunca estaría libre de Eduardo, no mientras él tuviera poder, no mientras él estuviera decidido a encontrarla. Un suave golpe en su puerta la sobresaltó de sus pensamientos oscuros. ¿Leticia? ¿Estás bien? La voz de João estaba preocupada pero respetuosa, como siempre. Entra, dijo después de un momento. João abrió la puerta pero permaneció en la puerta dándole espacio. Sostuvo una taza humeante. Hice ese té que... ¿Te gusta? Pensé que podría ayudar. La simple amabilidad casi la desactora. Leticia aceptó la taza, envolviendo sus dedos fríos alrededor de su calidez. Gracias. En lugar de irse, João dudó. ¿Puedo?, preguntó señalando al borde de la cama. Cuando Leticia asintió, se sentó, manteniendo una distancia cuidadosa entre ellos. He estado pensando en lo que pasó hoy, sobre él. Leticia miró a su té, incapaz de conocer los ojos de João. Debería irme. No es seguro para ti si me quedo. Mírame, dijo João suavemente. Cuando ella lo hizo, la estabilidad en su mirada la ancló. Este es tu hogar ahora, mientras quieras que sea. No tengo miedo de este hombre. Deberías serlo, susurró Leticia. Dime, dijo João, dime quién es, qué te hizo, todo. Leticia respiró hondo. Nunca le había contado a nadie la historia completa, ni siquiera a María, que había visto los moretones, pero no las heridas más profundas. Pero João merecía saber en qué tipo de peligro podría estar debido a ella. Su nombre es Eduardo Vega. Comenzó, su voz apenas audible. Lo conocí hace 3 años en un evento de caridad. Estaba trabajando como coordinador de eventos. Ya estaba en política, el Consejo de Ciudades, con ambiciones para un cargo superior. Tomó un sorbo de té, preparándose para continuar. Era encantador, atento. Envió flores a mi oficina todos los días durante una semana hasta que acepté cenar con él. Una sonrisa amarga cruzó su rostro. Pensé que tenía tanta suerte. Un hombre guapo y exitoso interesado en ordinario. La
La expresión de João se oscureció, pero él permaneció en silencio, dejándola contar la historia a su propio ritmo. Las cosas se movieron rápidamente. Quería que renunciara a mi trabajo. Dijo que un hombre en su posición necesitaba un compañero que pudiera concentrarse en apoyar su carrera. Antes de darme cuenta, vivía en su casa, planeando sus eventos de campaña, organizando cenas para sus aliados políticos. Leticia colocó la taza. Sus manos comenzaron a temblar de nuevo. El control era tan gradual que apenas me di cuenta. Primero fueron sugerencias sobre mi ropa, mi cabello. Luego estaba revisando mi teléfono, cuestionando dónde había estado, con quién había hablado. La mandíbula de João se endureció, pero no interrumpió. La primera vez que me golpeó fue después de una cena. Había hablado demasiado tiempo con uno de sus donantes, un hombre más joven. Eduardo esperó hasta que todos se fueron. Luego me acusó de coquetear, de avergonzarlo. Leticia cerró los ojos, el recuerdo vívido a pesar de sus esfuerzos para enterrarlo. Me abofeteó con tanta fuerza que me caí contra la pared. Luego lloró, se disculpó, dijo que la campaña lo estresaba, dijo que nunca volvería a suceder, pero lo hizo, dijo João suavemente. Leticia asintió. Siempre lo hace, ¿no? Cada vez era peor que el anterior. Cada vez creía que sus disculpas menos, pero salir parecía imposible. Controlaba todo, mis amigos, incluso mi identificación. Me siguió cuando salí de la casa. ¿Cómo? ¿Te alejaste?, João preguntó. Mi amiga María, la enfermera que me envió aquí, vio los moretones cuando terminé en la sala de emergencias después de que él me puso por las escaleras. Dije que me caí, pero ella lo sabía. Leticia se envolvió, con los brazos como si se enfríe. Ella me ayudó a planificar un poco a la vez. Me consiguió una nueva identificación, ahorró dinero de sus propios cheques de pago para mí. Su voz atrapada. Puede que nunca haya encontrado el coraje de irse si no me hubiera puesto un arma en la cabeza esa noche. Lo dijo con tanta calma, João, como si estuviera discutiendo el clima. Dijo la próxima vez que lo avergonzara, no solo amenazaba. João se quedó abruptamente, alejándose. Sus manos se apretaron en puños. Leticia pudo ver la tensión en sus hombros, el esfuerzo que le tomó controlar su ira. Lo siento, susurró. Nunca debería haber traído este peligro a tu puerta. João se volvió hacia ella, y la emoción cruda en sus ojos le dejó sin aliento. No te disculpes, no por esto, nunca. Él se arrodilló frente a ella, tomando sus manos en las suyas. Leticia, escúchame. Lo que hizo, el control, el abuso, las amenazas, eso es sobre él, no tú. Sobreviviste, te escapaste. Eso tomó un valor increíble. Las lágrimas llenaron los ojos de Leticia, borrando su visión. Todavía tengo tanto miedo, admitió. Todos los días espero a que me encuentre, para castigarme por irme. Y ahora también tengo miedo por ti. Los pulgares de João rastrearon gentiles círculos en la parte posterior de sus manos. Nos resolveremos esto, juntos, lo prometo. Más tarde, después de que João se había ido y Leticia estaba sola con sus pensamientos, se da cuenta de algo se había movido dentro de ella. Durante años, había llevado su miedo y vergüenza sola, una carga secreta que la aisló incluso antes de que ella se escapara físicamente. Ahora, después de compartirlo con João, la carga se sintió más ligera de alguna manera. No se ha ido, nunca se ha ido, pero más ligero. Y por primera vez se permitió reconocer la sensación que había estado creciendo dentro de ella durante semanas. La aterrorizó casi tanto como Eduardo, pero no podía negarlo más. Ella se estaba enamorando de João. A la mañana siguiente, Leticia se despertó con el sonido de la música. Las notas de piano suaves e inquietantes se desplazaron por la granja, tan inesperadas que por un momento pensó que estaba soñando. Se salió de la cama y siguió la melodía hasta la habitación que había descubierto hace semanas. La puerta era Jar. Dentro, João se sentó en el piano, la sábana se quitó, su espalda a ella, mientras sus manos se movían sobre las llaves. Jugó con los ojos cerrados, una expresión de dolor y paz en su rostro, mientras persuadía a un chocs nocturne del instrumento
que había estado en silencio durante tanto tiempo. Leticia se quedó inmóvil en la puerta, apenas se atreve a respirar. La música llenó la habitación, llenó la casa, llenó su corazón. Era hermoso y melancólico, y de alguna manera esperanzado a la vez. Cuando las notas finales se desvanecieron, João permaneció quieto por un largo momento, sus manos descansando sobre las llaves. Luego habló sin girar. Me desperté y supe que era hora. Miró por encima de su hombro hacia ella. Después de lo que me dijiste anoche sobre tu coraje, tu fuerza, me di cuenta de que me he estado escondiendo de la vida tan seguramente como te has estado escondiendo de él. Leticia entró lentamente en la habitación, dibujada por la música y el hombre. Fue hermoso, Rusty, dijo João con una pequeña sonrisa, pero se sintió bien, como volver a casa después de un largo viaje. Se movió en el banco, dándole espacio para ella. ¿Sentarse? Leticia dudó. Luego se sentó a su lado, con cuidado, de no tocarlo. Las llaves de piano brillaban en la luz de la mañana, marfil y ébano esperando. A mi hermano le encantó esta pieza, dijo João, pasando los dedos ligeramente sobre las teclas sin presionarlas. Después del accidente no podía soportar escucharlo y mucho menos jugarlo. Le dolía demasiado. ¿Y ahora? Leticia preguntó. João se volvió para mirarla, sus ojos cálidos. Ahora creo que tal vez es hora de dejar que el dolor dicte nuestras vidas, ambos. La implicación de sus palabras colgaba en el aire entre ellas. Leticia miró a las llaves del piano, a las fuertes manos de João descansando sobre ellas, a sus propias manos más pequeñas en su regazo. No sé si puedo, susurró. Lo sé, dijo João suavemente, pero no tienes que enfrentarlo solo. Volvió a colocar sus manos sobre las llaves y comenzó a jugar. No la melancolía de Chopin esta vez, sino algo más ligero, una melodía simple que invitó en lugar de llorar. Sin pensar, Leticia colocó su mano derecha en las octavas más altas, seleccionando una contramelodia vacilante, recordando fragmentos de lecciones de piano de hace mucho tiempo. João sonrió, ajustando su juego para complementar sus notas detenidas. Juntos crearon algo ni hermoso ni pulido, sino genuino y vivo. Cuando terminaron, la risa burbujeó entre ellos en la armonía imperfecta que habían creado. Sus hombros estaban tocando, el espacio entre ellos se fue. ¿Ver?, dijo João suavemente. A veces lo más importante es intentarlo. Sus ojos se encontraron, y el aire entre ellos parecía tararear con la misma armonía que su música. La mirada de João cayó a sus labios, una pregunta en sus ojos. El corazón de Leticia se aceleró. Parte de ella quería cerrar la distancia entre ellos, saber el calor de su beso, la fuerza de su abrazo, pero otra parte, la parte dañada y asustada, devolvió la vuelta. No puedo, dijo, de pie abruptamente. Lo siento, solo necesito tiempo. João asintió, sin dolor o frustración en su expresión, solo comprensión. Toma todo el tiempo que necesitas. No voy a ir a ningún lado. Leticia huyó a la seguridad de su habitación, sus emociones en la agitación. Ella quería confiar en este sentimiento, este hombre. Pero Eduard, la voz de Do, todavía susurraba en su mente, diciéndole que no tenía valor, que nadie podía amarla realmente, que nunca sería libre. Fuera de su ventana podía escuchar a João moverse por la granja, atendiendo las tareas de la mañana sin ella. La música de piano había despertado algo en ambos, algo esperanzador y aterrador en igual medida. Los días siguientes trajeron un nuevo ritmo a la granja. Cada mañana, antes de que comenzaran las tareas, João tocaba el piano, a veces piezas clásicas, a veces canciones populares simples. Leticia escucharía desde la cocina o su habitación, dejando que la música la lavara, un bálsamo a su espíritu maltratado. Continuaron trabajando uno al lado del otro, cuidando a los animales, atendiendo el pequeño huerto que se había expandido bajo el cuidado de Leticia. Pero ahora había una nueva conciencia entre ellos, una corriente tácita de sentimiento que ninguno de los dos podía negar más. João nunca empujó. No mencionó su momento en el piano, no intentó besarla nuevamente, pero Leticia lo atrapó.
mirándola a veces con una ternura que hizo que su respiración se apetezca. Una noche, mientras se sentaban en el porche después de la cena, viendo bailar las luciérnagas sobre los campos, dijo João casualmente: «Llamé a mis padres hoy». Leticia lo miró sorprendido. En todo su tiempo en la granja, ella nunca lo había conocido que contactara a su familia. «¿Cómo están?» «Bien, feliz de saber de mí». La miró. «Les conté de ti». Leticia se puso rígida. «¿Qué les dijiste?» «Solo que tengo un amigo que se queda en la granja. Alguien importante para mí». La mirada de João era estable, honesta. «No compartí nada que te pusiera en riesgo, Leticia. Nunca haría eso». Ella se relajó ligeramente. «¿Qué dijeron?» Una sonrisa le tocó los labios. «Mi madre dijo que ya era hora de que tenía una buena compañía. Preguntaba si te gustaba cocinar. Mamá típica cosas». Leticia sonrió a pesar de sus preocupaciones. Parecía tan normal, tan ordinario. El tipo de conversación que las personas tenían cuando sus vidas no estaban sombreadas por el miedo y los secretos. «¿Quieren visitar?», continuó João. «El próximo mes, tal vez. Les dije que primero debía consultar contigo». «Oh». Leticia torció sus manos en su regazo. Conocer a los padres de João se sintió como un paso que no estaba segura de estar lista para tomar. «Yo no lo sé». João cubrió sus inquietas manos con una de las suyas. «No tienes que decidir ahora. Y si no te sientes cómodo, les diré que no es un buen momento. Sin presión, sin expectativas, como siempre». Como siempre. Ese era João, paciente, comprensivo, dándole el espacio y el tiempo que necesitaba. Era muy diferente de las demandas de Eduardo, su necesidad de cumplimiento inmediato, su enojo cuando ella dudó o cuestionó. Más tarde esa noche, incapaz de dormir, Leticia se paró en su ventana, observando a la luz de la luna platear el cultivo. El contraste entre los dos hombres en su vida no podría haber sido más marcado. Eduardo, quien afirmó amarla mientras le causaba nada más que dolor. Y João, quien no pidió nada mientras le daba seguridad, respeto y ahora, tal vez, su corazón. ¿Podría confiar en este sentimiento? ¿Podría confiar en sí misma para reconocer el amor real después de ser tan completamente engañado por su falsificación? Una estrella fugaz atravesó el cielo, brillante y fugaz. Leticia cerró los ojos e hizo un deseo, no por escapar esta vez, sino para que el coraje se quede, enfrentar sus miedos, para abrir su corazón a la posibilidad de que no todo el amor fuera destructivo. Una semana después, João anunció en 1900 el desayuno que necesitaba conducir a la granja vecina para ayudar con un caballo enfermo. «Me iré la mayor parte del día», explicó vertiendo una segunda taza de café. «Carlos tiene una yegua a punto de potrar y puede haber complicaciones». Leticia asintió. «Me encargaré de las cosas aquí». João dudó. Luego alcanzó su bolsillo y sacó un pequeño objeto. «He tenido la intención de darte esto», dijo, colocándolo en la mesa entre ellos. Era un teléfono celular, simple, no el último modelo, sino nuevo. «Tiene mi número programado», dijo João. «Y Marías, en caso de que alguna vez necesite comunicarse con nosotros rápidamente. La recepción no es excelente aquí, pero funciona desde la casa principal y el granero». Leticia miró el teléfono. Era una cosa tan pequeña, pero representaba algo inmenso. Conciencia, seguridad, confianza. Eduardo había monitoreado su teléfono constantemente, revisando sus llamadas, leyendo sus mensajes de texto, eliminando los contactos que no aprobó. Finalmente, él había quitado su teléfono por completo, dejándola aislada, excepto cuando estaba con ella. «Gracias», dijo, su voz llena de emoción mientras levantaba el teléfono. João se puso de pie, reuniendo su sombrero y llaves. «Debería volver antes del anochecer, pero si aparece algo, llame. Oh, y la entrega de alimentación puede venir mientras no estoy. Solo pídales que dejen las bolsas junto al granero como de costumbre». Después de que se fue, Leticia siguió sus tareas matutinas. El nuevo teléfono se escondió de forma segura en su bolsillo. Fue un día hermoso, del tipo que hizo que la granja se viera como algo de una pintura. Campos de verde que se extendían hasta el horizonte,
el cielo azul en lo alto, las mariposas bailando alrededor de las flores silvestres que bordeaban el jardín. Estaba colgando la lavandería en la línea detrás de la casa cuando escuchó que un automóvil se acercaba. Pensó que la entrega del alimento se movía al frente de la casa, pero el vehículo que subía por la unidad no era el camión de reparto habitual. Era un elegante sedán negro. El amable funcionarios del gobierno condujeron. Leticia se congeló, su corazón martillando contra sus costillas. No podría ser nada, algo perdido, buscando instrucciones, o podría ser todo lo que temía. El auto se detuvo frente a la casa y un hombre con un traje oscuro salió del lado del conductor. No era Eduardo. Este hombre era mayor, más pesado, con gris en sus sienes. Pero algo sobre sus movimientos metódicos, la forma en que encuestó la propiedad, envió escalofríos por la columna vertebral de Leticia. Se retiró al porche, una mano en la manija de la puerta delantera, lista para huir de adentro si es necesario. Su otra mano se cerró por teléfono en su bolsillo. «Buenos días», llamó el hombre, acercándose con una sonrisa profesional que no alcanzó sus ojos. «Estoy buscando al dueño de esta propiedad. Él no está aquí», respondió Leticia, luchando para mantener su voz estable. «¿Puedo ayudarle?» El hombre metió la mano en su chaqueta y retiró una pequeña billetera de cuero, lanzándola para revelar una insignia. «Detective Marcos Rivera, Policía Estatal». «¿Y usted es?» «Ana», dijo Leticia automáticamente, volviendo a su falsa identidad. «Ana Costa. Trabajo aquí». Los ojos del detective Rivera se estrecharon ligeramente. «¿Me importa si le hago algunas preguntas, señorita Costa? No llevará mucho tiempo». Cada instinto gritaba a Leticia que corriera, que se esconda, llamara a Juan. Pero ella sabía que actuar sospechoso solo empeoraría las cosas. Ella forzó una expresión neutral. «¿De qué se trata esto?» «Solo consultas rutinarias», dijo Rivera subiendo los escalones del porche. Se quedó demasiado cerca, invadiendo su espacio de una manera que se sintió deliberada, intimidante. «Estamos realizando cheques sobre todas las propiedades remotas en el área. Se entiende la seguridad de la campaña. El concejal Vega celebrará una manifestación cerca la próxima semana. Eduardo». Eduardo vendría aquí, no a la granja específicamente, sino al área, lo suficientemente cerca como para que su equipo de seguridad revisara las propiedades aisladas, lo suficientemente cerca como para encontrarla si se veían lo suficientemente fuerte. «Oh», dijo Leticia, con la esperanza de que su terror no se mostrara en su rostro. «No sigo mucho la política». Rivera estudió su rostro atentamente. «¿Te es familiar, señorita Costa? ¿Nos hemos conocido antes?» «No lo creo», dijo Leticia, obligándose a encontrarse con su mirada a pesar del miedo que se agita en su estómago. «Me mantengo en su mayoría». Rivera sacó un pequeño bloc de notas. «¿Y cuánto tiempo has trabajado aquí?» «Unos meses». La mente de Leticia se aceleró. ¿Fue realmente un detective? ¿O una de las personas de seguridad privada de Eduardo, con una insignia falsa? De cualquier manera, ella estaba en peligro. ¿Y el dueño? ¿Cuál era su nombre de nuevo? «Juan Pedro Méndez», dijo Leticia. No vio ninguna razón para mentir sobre eso. «Está ayudando en una granja vecina a día, una emergencia veterinaria». Rivera tomó una nota, luego la miró a la casa. «¿Me importa si eche un vistazo?» «Procedimiento. Estándar». «Me temo que no puedo autorizar eso», dijo Leticia, sorprendiéndose con su estabilidad. «Debería hablar directamente con el señor Méndez o traer una orden judicial». Un destello de molestia cruzó la cara de Rivera, rápidamente enmascarada. «Por supuesto. Quizás vuelva cuando el señor Méndez esté aquí». Le entregó una tarjeta de presentación. «Si piensas en algo inusual en el área, los estranguladores, la actividad sospechosa, me dan una llamada». Leticia tomó la tarjeta, sus dedos entumecidos. «Lo haré». Ella permaneció en el porche observando cómo Rivera regresaba a su auto. Se sentó allí por un momento, hablando en una radio o teléfono, antes de finalmente alejarse. Solo cuando el polvo de su auto que salió se había asentado, Leticia se permitió colapsar en los escalones del porche,
todo su cuerpo temblando. La estaban buscando. Tal vez no específicamente, pero estaban mirando. Y habían venido a la granja. ¿Cuánto tiempo antes de que hicieran la conexión? ¿Cuánto tiempo antes de que el propio Eduardo viniera a ver a la mujer que su pensamiento detective parecía familiar? Con manos temblorosas, Leticia sacó el teléfono que João le había dado. Ella tuvo que advertirle. Tuve que decirle lo que había sucedido. Pero cuando marcó su número, otro pensamiento la golpeó con una claridad devastadora. Mientras se quedara, João también estaba en peligro. Eduardo no dudaría en lastimar a nadie que la hubiera ayudado, que la hubiera escondido. No podía soportar la idea de que João sufra por ella. Ella terminó la llamada antes de que se conectara. Solo había una opción, de verdad. La misma opción que había hecho esa noche cuando huyó de la ciudad con nada más que una mochila. Ella tuvo que correr. De nuevo. Ahora, antes de que João regresara, antes de perder su coraje. Llevando las lágrimas de sus mejillas, Leticia se apresuró a su habitación y agarró su mochila. Lo metió con ropa, el pequeño dinero que había ahorrado al vender huevos y verduras en el mercado local, y la nueva identificación de María le había dado. Luego escribió una nota, su escritura a mano temblorosa pero determinada. João, vinieron a buscar hoy. Un detective que hace preguntas. No es seguro para ti si me quedo. No puedo soportar la idea de traer peligro a tu puerta después de todo lo que has hecho por mí. Por favor, no trates de encontrarme. Sé seguro, sé feliz. Japeste algo que pensé que estaba perdido para siempre. El creencia que los buenos hombres existen en este mundo. Gracias por todo. L. Ella colocó la nota en la mesa de la cocina, donde él seguramente la encontraría. Luego, con una última mirada alrededor de la granja que se había convertido en su refugio, su hogar, Leticia se asumió la mochila y se dirigió a la carretera principal, las lágrimas bordeando su visión, pero sus pasos determinaron. Es mejor irse ahora en sus términos que esperar hasta que Eduardo la encontró, los encontró. Es mejor llevar el recuerdo de la amabilidad de João, su gentil fuerza, su amor tácito, que verlo destruido por la venganza de Eduardo. El camino se extendía delante de ella, caliente y polvorienta bajo el sol de la tarde. Leticia caminó, sin saber a dónde iba, solo que tuvo que alejarse del rancho Sunset, por el bien de João incluso más que el suyo. Detrás de ella, la granja se hizo más pequeña en la distancia hasta que desapareció alrededor de una curva en el camino. Solo entonces Leticia se permitió detenerse, apoyarse contra un árbol al borde de la carretera, para sentir realmente el peso de lo que estaba dejando atrás. No solo la seguridad y la comodidad, sino la posibilidad de una vida que apenas se había atrevido a imaginar, una vida con alguien que la vio, la valoraba, tal vez incluso la amaba. «Lo siento», susurró, las palabras llevadas por el viento. «Lo siento mucho, João». Luego se enderezó los hombros y continuó caminando. Cada paso la llevaba más lejos del hombre que había comenzado a sanar su corazón roto, y más cerca de un futuro incierto, donde estaría sola una vez más. El sol de la tarde golpeó sin piedad mientras Leticia caminaba por el camino polvoriento. Ella había estado caminando durante horas, su botella de agua ahora vacía, piernas doliendo con cientosina cada paso. Habían pasado unos pocos autos, pero ella se había agachado detrás de los árboles o arbustos cada vez, temerosos de que uno pudiera contener el detective Rivera, o peor, el propio Eduardo. Su mente seguía regresando a la granja, a los pollos que necesitaban alimentarse, a la manta a medio terminar que había estado tejiendo, a João, especialmente a João. ¿Había regresado a casa todavía? ¿Había encontrado su nota? ¿Estaba enojado, herido, o tal vez aliviado de tener la complicación de su presencia eliminada de su vida? No, ella no podía creer esa última parte. João no había sido más que amable, solidario y paciente. Él le había dado espacio para sanar, no pidió nada a cambio, y lentamente, sin que ninguno de ellos lo reconociera, habían construido algo precioso juntos, algo que acababa de abandonar.
Fue la única opción. Susurró para sí misma, limpiándose el sudor de la frente. La única forma de mantenerlo a salvo. Apareció una parada de autobús alrededor de una curva en la carretera, sin más que un banco de metal debajo de un pequeño refugio. Leticia se hundió con agradecimiento, revisando el horario publicado. En el costado, el último autobús del día pasaría en 20 minutos, dirigiéndose a una ciudad llamada Santana, a unas 30 millas de distancia. A partir de ahí, podría tomar otro autobús hasta un lugar más grande, en algún lugar que pudiera desaparecer nuevamente. El sonido de un vehículo que se acercaba la hizo tensa, lista para esconderse nuevamente. Pero esta vez no era un auto. Era la camioneta de Juan, que dio el polvo detrás de él mientras aceleraba por el camino hacia ella. Leticia estaba parada, congelada en indecisión. Debería correr, esconder. ¿Pero dónde? Los campos abiertos no ofrecían cobertura, y la parada de autobús era la única estructura a la vista. El camión se detuvo junto a la parada de autobús, y João saltó, su rostro una máscara de preocupación y alivio. «Leticia», llamó, corriendo hacia ella. «Gracias a Dios te encontré». «¿Cómo hiciste?», comenzó, pero él la interrumpió. Sus palabras cayeron rápidamente. «María llamó justo después de que te fuiste. Estaba tratando de contactarte. Se preocupó cuando no respondiste». Estaba respirando duro, como si hubiera estado corriendo. Dijo que el detective de Eduardo ha estado visitando a todos sus amigos, mostrando tu foto. Cuando llegué a casa y encontré tu nota, Leticia dio un paso atrás, abrazándose. Entonces entiendes por qué tuve que ir. Se están acercando, João. Si Eduardo me encuentra en tu granja, él destruirá todo. Él te lastimará. João se acercó, sus ojos intensos. No puedes seguir corriendo, Leticia. Siempre habrá otra ciudad, otro detective, otra llamada cercana. Él alcanzó sus manos y después de un momento de duda, ella dejó que las tomara. Vuelve conmigo. Nos enfrentaremos esto juntos. ¿Cómo?, preguntó Leticia, las lágrimas amenazantes. Tiene poder, conexiones. Solo soy una mujer con una identificación falsa y una mochila. Ya no estás solo, dijo João con firmeza. Y tengo una idea, pero primero debes decidir. ¿Confías en mí? Leticia se miró a los ojos, no viendo nada más que sinceridad y algo más profundo, algo que hizo que su corazón fuera de carrera. Sí, susurró. Confío en ti. Luego vuelve a casa, dijo simplemente. Después de un momento de duda, Leticia asintió. João la condujo al camión. Le abrió la puerta del pasajero y pronto se dirigían hacia Sunset Ranch, el sol poniendo largas sombras a través de los campos. ¿Cuál es tu idea?, Leticia preguntó finalmente, rompiendo el silencio que se había asentado entre ellos. João la miró luego de regreso a la carretera. Creo que es hora de dejar de esconderse y comenzar a pelear. El poder de Eduardo proviene de su imagen pública, ¿verdad? Su reputación como un político honrado. Leticia asintió lentamente. Su imagen lo es todo para él. Es por eso que tuvo tanto cuidado de ocultar el abuso, maquinar a los artistas antes de las apariciones públicas, los médicos privados cuando las cosas se pusieron realmente mal. Entonces esa es su debilidad, dijo João, un conjunto decidido con su mandíbula. La verdad, tu verdad. Leticia sintió un escalofrío a pesar de la cálida noche. ¿Quieres que haga público? Dile a todos lo que hizo. No todos. Todavía no. João giró el camión en el familiar Dirt Road que conduce a la granja. Primero necesitamos evidencia, aliados, un plan. María ya está trabajando en ello. Y mi primo Luis es un abogado de la ciudad. Se especializa en casos de violencia doméstica. ¿Un abogado?, Leticia repetida, aturdida. João, no puedo permitirme. Me debe un favor, interrumpió João. Uno grande, y odia a los hombres que abusan del poder, casi tanto como odia a los hombres que abusan de las mujeres. Cuando apareció la casa de campo, sus ventanas brillaban doradas en el crepúsculo. Leticia sintió un peso de sus hombros. No completamente. El miedo todavía estaba allí,
el conocimiento de que Eduardo la estaba buscando, pero ahora no lo llevaba sola. Un día a la vez, dijo João suavemente, como si leyera sus pensamientos. Esta noche estamos a salvo. Mañana comenzamos a luchar. A la mañana siguiente, Leticia se despertó con el sonido ahora familiar de João tocando el piano. Pero esta vez, la melodía no fue melancolía o vacilante. Fue fuerte, resuelto, casi desafiante. La sonata Pathétique de Beethoven, el primer movimiento apasionado dando paso al segundo movimiento sereno mientras escuchaba. Se vistió rápidamente y siguió la música a la sala del piano, donde se sentó João, completamente absorbido en su interpretación. Leticia esperó en la puerta hasta que terminó, sin querer interrumpir el poder del momento. Cuando las notas finales se desvanecieron, João levantó la vista y la vio. «Buenos días», dijo, una pequeña sonrisa calentando su rostro. «¿Dormir? Bien, mejor de lo que esperaba», admitió Leticia. La música era hermosa. João cerró la tapa del piano suavemente. «Mi madre solía decir que la música es como habla el alma cuando las palabras no son suficientes». Se puso de pie, estirándose ligeramente. «María y Luis deberían estar aquí alrededor del mediodía. ¿Estás seguro de que estás listo para esto?» Leticia respiró hondo. «No, pero lo haré de todos modos». La sonrisa de João se amplió con la aprobación. Eso es valentía, no la ausencia de miedo, sino la decisión de enfrentarla. Él dudó, luego agregó: «Pase lo que pase hoy, lo que sea que decidas hacer a continuación, quiero que sepas algo». «¿Qué?», preguntó Leticia. Su pulso se aceleró ante la intensidad en sus ojos. «Estos últimos meses, teniéndote aquí, es como si la granja volviera a volcar nuevamente. Como si volviera a vivir de nuevo». João dio un paso hacia ella, luego se detuvo, como si tuviera miedo de empujar demasiado lejos. «No tienes que decir nada, solo quería que supieras». Antes de que Leticia pudiera responder, el teléfono en su bolsillo zumbó, el único que João le había dado. Ella lo sacó, viendo el nombre de María en la pantalla. «¿María?», ella respondió, su voz apretada con preocupación. «Leticia, gracias. Adiós». La voz de María crepitó a través de la conexión. «Escuche con atención. Eduardo dio una entrevista esta mañana. Anunció que está visitando todas las ciudades del distrito personalmente. Mencionó específicamente a San Miguel. Dijo que estaría allí mañana para una manifestación de campaña». Las rodillas de 1900 Leticia se debilitaron. Ella agarró el marco de la puerta para obtener apoyo. «¿Mañana? Eso es demasiado pronto. No estamos listos». «Luis y yo estamos en camino ahora», dijo María. «Estaremos allí en una hora. No se asuste, esto podría funcionar a nuestro favor». Después de colgar, Leticia transmitió la información a João, quien asintió sombríamente. «Necesitamos movernos rápido entonces. Desayunamos y preparemos para su llegada». Mientras trabajaban juntos en la cocina, una extraña calma se asentó sobre Leticia. Durante 3 años había vivido en terror of Eduardo, caminando sobre cáscaras de huevo, sin saber qué podría desencadenar su ira. Incluso después de escapar, ella había llevado ese miedo con ella, mirando por encima del hombro, saltando a las sombras. Pero ahora, con João a su lado, con amigos que vienen a ayudar, con un plan tomando forma, sintió que algo nuevo emerge de debajo del miedo, la determinación, ira incluso. Eduardo había robado años de su vida, le había hecho dudar de su propio valor, su propia cordura. Había convertido su amor en un arma contra ella, no más. Pase lo que pase después, ella nunca más le daría ese poder sobre ella. María y Luis llegaron poco antes del mediodía, el sonido de su automóvil trayendo a Leticia y João al porche delantero. María corrió por los pasos, abrazó a Leticia ferozmente. «He estado muy preocupada», dijo, retrocediendo para examinar la cara de su amiga. «Sin embargo, te ves bien, más fuerte». «Lo estoy», dijo Leticia, sorprendido de darse cuenta de que era cierto. Luis, un hombre alto, con ojos inteligentes y la misma presencia constante de João, se presentó con un cálido apretón de manos.
Juan me dijo algo de lo que has pasado, dijo. Quiero que sepas que estoy aquí para ayudar lo que sea que decidas. En el interior, reunidos alrededor de la mesa de la cocina con café y los rollos de canela que Leticia había horneado esa mañana, comenzaron a formar un plan. Eduardo es cuidadoso, explicó Leticia. Nunca dejó marcas donde la gente podía verlos, nunca perdió el control en público. Siempre tuve una explicación para cualquier contorno que se mostrara. Soy tan torpe que se cayó, ya sabes cómo son las mujeres. Luis asintió, tomando notas. Tácticas comunes. ¿Pero hay evidencia médica? Algunos, confirmó María. Mantuve copias de sus registros de las visitas a la sala de emergencias, y hubo tiempo que el vecino llamó a la policía. No hicieron nada, dijo Leticia amargamente. Eduardo les dijo que era emocionalmente inestable, que me había herido. Durante un episodio, le creyeron. ¿Por qué no lo harían? Es un concejal respetado. Yo solo era su novia histérica. Pero ahora se postula para gobernador, señaló Luis. Las apuestas son más altas, y la prensa no ama más que derribar. Una estrella política en ascenso. No quiero venganza, dijo Leticia en voz baja. Solo quiero ser libre. Saber que él no puede lastimarme ni a nadie más, nunca más. Esos objetivos se alinean perfectamente, le aseguró Luis. El poder de Eduardo depende completamente de su imagen pública. Si podemos mostrarle al mundo quién es realmente, ese poder se desmorona. Juan, que había estado escuchando atentamente, habló. La manifestación mañana es un riesgo, pero también una oportunidad. Cada medio de comunicación en la región estará allí. Luis asintió pensativamente. Riesgo, pero dramático. Si Leticia se presentara públicamente con evidencia, justo cuando Eduardo está haciendo que su tono sea gobernador, se fue mirando a Leticia. Pero es mucho preguntar, muy público, muy confrontativo. Leticia sintió un aleteo de pánico ante la idea de enfrentar a Eduardo, de hablar frente a cámaras y reporteros. Pero pensó en otras mujeres que podrían caer en su trampa si permaneciera en silencio. Pensó en la libertad que aún la eludía mientras viviera con miedo. Lo haré, dijo, su voz más firme de lo que esperaba. Pero los necesito a todos conmigo. No puedo enfrentarlo solo. João extendió la mano a través de la mesa y tomó su mano. No lo serás. No por un minuto. María y Luis intercambiaron una mirada que Leticia no pudo interpretar del todo. ¿Qué?, preguntó ella, sospechosa. María suspiró. Hay algo más que debes saber. Algo que descubrí cuando estaba reuniendo evidencia. Sacó una carpeta de su bolso y la deslizó sobre la mesa. Eduardo ha hecho esto antes, al menos 2 veces de los que podría encontrar registros. Leticia abrió la carpeta con las manos temblorosas. Dentro había informes médicos, declaraciones, policiales, incluso una orden de restricción, todas presentadas por mujeres antes que ella, todas más tarde retiradas o despedidas. Todo con el mismo patrón de lesiones, las mismas explicaciones, el mismo depredador. Fueron silenciados, explicó Luis. Dinero, amenazas, lo que sea que se necesitara. Pero si supieran que no estaban solos, si te veían hablar, también podrían presentarse, terminó Leticia, una nueva resolución endurecida dentro de ella. Ya no se trataba solo de su libertad, se trataba de detener un ciclo de abuso que ya había reclamado demasiadas víctimas. Al mirar las 3 caras mirándola con preocupación y apoyo,